Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La biología moderna se basa en una nueva comprensión de lo que es la vida y lo que la hace funcionar. El estudio de la biología plantea una pregunta profunda y poderosa: ¿qué es la vida? De hecho, fue precisamente esta profunda pregunta la que llevó al físico Erwin Schrödinger a impartir una serie de conferencias innovadoras que no solo provocaron una verdadera revolución en la ciencia. ¿Cómo lo ha conseguido? Schrödinger, en esencia, presentó una nueva forma de interpretar la vida biológica. Schrödinger, ganador del Premio Nobel, también se destaca por su trabajo pionero en la física cuántica. En 1944, Schrödinger publicó ¿Qué es la vida?, un libro basado en sus conferencias. En él, examina qué es exactamente lo que hace que los humanos funcionen y, en esencia, sienta las bases para la investigación genética moderna. Schrödinger fue uno de los primeros pensadores en sugerir que todo lo que ocurre en una célula puede explicarse únicamente a través de procesos físicos y químicos. Es importante destacar que las ideas de Schrödinger inspiraron a los científicos James Watson y Francis Crick en su propio trabajo, que llevó al descubrimiento de lo que ahora conocemos como el código genético de la vida humana. En 1953, Watson y Crick examinaron más de cerca el ADN, y descubrieron su ahora conocida forma de doble hélice. También identificaron el ADN, ácido desoxirribonucleico, como el portador crucial del código que determina la información genética de un organismo. Estos hombres también descubrieron cómo el ADN reproduce, y pasa su información de generación en generación, trabajo que les valió el Premio Nobel en 1962. Antes de sus esfuerzos, se creía comúnmente que las proteínas, y no el ADN, eran las portadoras de la información genética. Desde entonces, los científicos han trabajado para desentrañar aún más los muchos misterios del ADN. Y desde 1970, cuando Crick estableció firmemente el proceso mediante el cual la información genética se transmite a través del ADN, los científicos han trabajado diligentemente para deconstruir y comprender todo el código genético. En este trabajo está latente la suposición de que toda la vida biológica puede reducirse al nivel celular, un eco de la hipótesis de Schrödinger de hace tantas décadas. La teletransportación no es solo para Star Trek, pronto enviaremos el código de ADN de un planeta a otro. Eres uno de los primeros colonos de Marte. Sin embargo, la máquina que regula la presión atmosférica de tu refugio tiene una fuga y te expone a un germen alienígena. Necesitas un antibiótico, pero solo un laboratorio en el mundo puede ayudarte. Entonces, ¿cuáles son tus opciones? Claro, no hay colonias en Marte, todavía. Sin embargo, los científicos terrestres ya están pensando en situaciones como estas, y buscando soluciones para los desafíos de la vida entre las estrellas. La teletransportación biológica es una posible solución. Basándose en su trabajo utilizando códigos de computadora para generar organismos vivos, el equipo del autor ha estado explorando formas de convertir la información genética en ondas electromagnéticas capaces de viajar grandes distancias. Si estos experimentos tienen éxito, podremos enviar a la velocidad de la luz la información necesaria para construir vida, esencialmente la teletransportación biológica. Por ejemplo, podrías teletransportar el ADN de la bacteria marciana a un laboratorio en la Tierra, donde los científicos podrían idear y luego teletransportar un antibiótico. Las aplicaciones de esta tecnología para la salud son innumerables. Podría usarse para diagnosticar rápidamente nuevas enfermedades o diseñar medicamentos, y entregarlos instantáneamente a los hospitales a través de sus estructuras moleculares. La teletransportación biológica también puede ayudarnos a entender la vida en otros planetas. Si descubriéramos una forma de vida extraterrestre, naturalmente querríamos analizarla en un laboratorio. El único problema es el transporte. Un espécimen podría morir durante el largo viaje a la Tierra o podría contener algo dañino, como una bacteria carnívora.
pero pronto tendremos secuenciadores del genoma controlados robóticamente que puedan leer el ADN de cualquier microbio y enviar la información directamente a los laboratorios de la Tierra, donde el organismo podrá reconstruirse de forma segura en un entorno controlado. La posibilidad de producir vida artificialmente ha planteado cuestiones prácticas y éticas. Desde el siglo XIX, la comunidad científica ha debatido el concepto de vida artificial y el potencial de su creación. El debate comenzó en serio en 1828, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler cuestionó la idea de que los materiales orgánicos e inorgánicos diferían de alguna manera fundamental. Para demostrar que esta idea era falsa, sintetizó químicamente urea, el componente principal de la orina. Tal hazaña puede parecer intrascendente hoy en día, pero en su momento fue impactante. La sociedad se aferró a la idea de que la vida humana era preciosa y especial. Si un científico pudiera reproducir artificialmente algo que un humano hace de forma natural, ¿qué dice eso sobre la singularidad de la humanidad, entonces? Desde este descubrimiento, se ha abierto una brecha. Por un lado están los que creen que la vida está determinada exclusivamente por procesos celulares o reacciones físicas y químicas, nada más. Por otro lado, hay personas que se adhieren a la idea del vitalismo, que postula que la vida depende de un alma o de alguna función vital que la anime. Sin embargo, la cuestión de si podemos producir vida artificialmente ya no es tan apremiante como lo era antes. Hoy, la pregunta es si debemos hacerlo. Muchas personas temen los peligros potenciales que implica jugar a ser Dios. Los que tienen una mentalidad más moral temen que crear vida artificialmente acarreará terribles castigos desde lo alto, o incluso que la vida artificial inteligente pueda desarrollarse más allá de nuestro control. La literatura popular incluso abordó este tema. La aterradora y vengativa criatura creada por el científico loco Frankenstein capturó la imaginación de los laicos que temían lo que pudiera hacer la ciencia. Incluso en la era moderna, la idea de la inteligencia artificial también plantea cuestiones moralistas. Las representaciones de cyborgs asesinos en la película Terminator, así como un sistema de IA que se estropeó en 2001, A Space Odyssey, indican la preocupación de la sociedad por la vida artificial. Sin embargo, los temores populares no han detenido el tren de la ciencia exploratoria. Hoy en día, los campos de la química, la biología y la informática se han unido para dar lugar a la genómica y la ciencia genética modernas. El descubrimiento de los científicos sobre cómo manipular el ADN transformó el campo de la genética. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se combina el ADN, incluso de diferentes organismos? No se pueden meter genes en un tubo de ensayo y agitarlos, pero los científicos han encontrado una forma sorprendentemente sencilla de introducir el código genético en el ADN extraño. Los científicos descubrieron que, mediante el uso de ciertas proteínas, básicamente se pueden cortar y luego pegar trozos de ADN. Estas proteínas únicas, llamadas enzimas de restricción, se descubrieron por primera vez en bacterias en la década de 1960. Las enzimas actúan como tijeras químicas para cortar un fragmento de ADN de una cadena, creando un espacio que luego se puede llenar con un nuevo fragmento de ADN. Este proceso se denomina empalme de genes. Desde su descubrimiento, los científicos han adquirido una mejor comprensión del papel del ADN en la vida biológica. En la década de 1970, el empalme de genes dio un gran salto adelante. Si bien los primeros experimentos involucraron solo virus simples, los científicos realizaron en 1972 el primer empalme de genes utilizando bacterias más complejas. Desde entonces, el progreso ha sido rápido y los experimentos de empalme de genes rápidamente se hicieron más complejos, utilizando mamíferos como los ratones. Con cada avance, el estudio de la genética se amplió e incorporó descubrimientos cada vez más nuevos, como el papel del ARN, ácido ribonucleico, en la replicación de los genes. Como el ADN es el código de la vida, el ARN es su transportador, transportando el código del ADN a los ribosomas, o a las fábricas de proteínas celulares que colocan los aminoácidos en el orden correcto para producir proteínas.
El empalme de genes también ayudó a los científicos a descubrir más sobre cómo los defectos genéticos pueden provocar enfermedades hereditarias, como la fibrosis quística y otras afecciones. La tecnología informática permitió un procesamiento más rápido del ADN, lo que ayudó a buscar la receta secreta de la vida. Leer y secuenciar una cadena de ADN está lejos de ser simple, pero las ambiciones de los genetistas se acercaron a la realidad con cada avance en la tecnología informática. De hecho, fue la introducción de máquinas automatizadas de secuenciación de ADN lo que impulsó a la ciencia de la genómica a una fase completamente nueva. Antes de las computadoras potentes, secuenciar el código de un solo gen podía llevar hasta un año. Sin embargo, en la década de 1990, la llegada de los tintes fluorescentes y los láseres avanzados permitió a los científicos registrar el código genético secuencialmente en una computadora. Además, el hecho de que enormes cantidades de información decodificada pudieran almacenarse digitalmente facilitó mucho la investigación. Fue entonces cuando el autor fundó el Instituto de Investigación Genómica, el laboratorio de secuenciación de ADN más grande del mundo. En 1995, su equipo se convirtió en el primero en secuenciar completamente el ADN de un organismo vivo, sentando las bases para la búsqueda del autor de producir una célula sintética. La creación de una base de datos de genomas secuenciados básicamente acercó a los científicos al descubrimiento de las partes constitutivas que son cruciales para toda la vida. Una vez que los científicos pudieron secuenciar una variedad de genomas, pudieron compararlos, un paso importante para identificar las diferencias y similitudes que también aumentó nuestra comprensión general de la diversidad de la vida. A partir de ahí, el equipo se propuso descubrir el número mínimo de células necesarias para la creación de vida. El equipo lo hizo comparando dos grupos de especies diferentes e identificando un total de 480 genes comunes, algunos de estos genes potencialmente esenciales para todos los organismos vivos. Para probar la teoría, el equipo sintetizó químicamente un cromosoma completo, compuesto únicamente por estos genes esenciales. Si bien el trabajo aún está en curso, el equipo ha reducido el grupo al eliminar cada vez más genes no esenciales. Gracias a los avances técnicos tanto en el empalme como en el almacenamiento, así como a la capacidad de diferenciar entre genes esenciales y no esenciales, se preparó el terreno para una tarea radicalmente nueva: sintetizar el ADN en sí mismo. Un experimento crucial condujo a la creación de ADN químico, y allanó el camino para la vida sintética. El equipo del autor se embarcó entonces en un viaje para producir sintéticamente un cromosoma completo, basándose únicamente en un código de computadora. Pero primero tenían que desarrollar algunos procedimientos nuevos. Finalmente, descubrieron un método prometedor para lograr su objetivo. Para el experimento, el equipo eligió un virus simple llamado FIX174. Este virus infecta a las bacterias y se denomina bacteriófago. El FIX174 se había utilizado en varios experimentos durante más de 40 años, por lo que era muy conocido en la comunidad genética. La estructura simple del FIX174, con solo 11 genes, hizo que el virus fuera el primero en secuenciarse genéticamente, así como el primero en tener su genoma copiado. Todo esto convirtió al FIX174 en un virus candidato perfecto para los intentos del equipo de sintetizar un cromosoma completo. Con el virus, el equipo pudo usar un código de computadora para producir información genética viable, pero, lo que es más importante, usaron la información para demostrar que la vida biológica podía producirse utilizando nada más que ADN químico. Como parte del experimento de 2003, el equipo introdujo en una computadora su ADN cuidadosamente secuenciado del virus FIX174. Los sintetizadores de ADN automatizados luego reprodujeron el código químicamente. A continuación, el equipo ensambló los bloques de construcción de ADN listos para usar y cuidadosamente seleccionados en el orden correcto. Cuando todo estaba en su lugar, cosieron el ADN usando enzimas. El ADN sintético producido se inyectó luego en una bacteria huésped.
Tras un periodo de incubación, el equipo confirmó que su bacteriófago artificial había infectado con éxito la bacteria. En tan solo 2 semanas, el equipo pudo demostrar que el ADN sintético, construido químicamente a partir de un código de computadora, contenía la información necesaria para producir un virus. En 2007, el equipo del autor produjo el primer genoma sintético de un organismo vivo. El equipo logró una hazaña asombrosa: sintetizaron un virus y confirmaron que el ADN sintético podía activarse. Pero los virus no están realmente vivos, sino que son simplemente información genética recubierta por una proteína. Entonces, ¿sería posible sintetizar un genoma mucho más complicado, por ejemplo, a partir de una bacteria viva? Este desafío fue exactamente lo que el equipo del autor abordó a continuación. El equipo buscó el genoma más pequeño conocido que forma parte de una célula viva y autorreplicante, llamada Mycoplasma genitalium. Esta pequeña bacteria causa infecciones de las vías urinarias en los seres humanos. Pero este proyecto era mucho más grande que el anterior del equipo. Para lograrlo, necesitarían sintetizar con precisión 582. 970 pares de bases de ADN, 20 veces más información de la que se había sintetizado hasta ese momento. La experiencia del equipo demostró que podían mantener la precisión mientras sintetizaban un total de 5.000 pares de bases del código genético, por lo que dividieron el genoma de M. genitalium en 101 segmentos, denominados casetes. Cada casete se sintetizaría independientemente y luego se volvería a ensamblar. El equipo incluso garantizó los derechos de propiedad de su trabajo insertando marcas de agua en el código o secuencias genéticas específicas que marcaban el laboratorio de origen del genoma. Pero, ¿cómo conectaron con precisión las diferentes secciones? Cada casete contenía una secuencia superpuesta al principio y al final, lo que facilitaba a los científicos observar dónde debía adjuntarse cada segmento. La condición final era encontrar un entorno estable para el código. Se decidieron por células de levadura, y luego inyectaron a las células el nuevo ADN. Tras examinar minuciosamente la secuencia de ADN e identificar la marca de agua del equipo, anunciaron la producción sintética exitosa de un genoma bacteriano. Por primera vez en la historia, se había sintetizado el genoma de un organismo vivo. El siguiente paso del equipo sería su desafío más formidable hasta la fecha: trasplantar un genoma sintético a una célula para crear un organismo vivo y sintético. La fama del equipo se debe al trasplante del primer genoma sintético a otra célula. A pesar de sus maravillas, la síntesis del genoma de un organismo vivo no era suficiente para la comunidad científica. Los escépticos podrían ridiculizar el ADN creado químicamente por considerarlo simplemente una molécula sintética, nada especial. La verdadera prueba consistía en demostrar que el ADN sintético del equipo era realmente viable y, para demostrarlo, habría que introducirlo en el cuerpo de una célula para convertirse en la nueva información genética de la célula. Este era el objetivo final, porque al trasplantar un genoma sintético a una célula, básicamente estarían transformando una especie en otra de una manera que nunca antes se había logrado. El primer paso fue volver a iniciar el experimento desde el principio y con una nueva bacteria. Pero, ¿por qué el equipo se dio por vencido con M. genitalium? Bueno, la bacteria básicamente se replicó con demasiada lentitud, lo que obligó al equipo a esperar hasta 6 semanas para saber si la prueba había tenido éxito. El equipo quería ser el primero, por lo que la velocidad y la precisión estaban en juego. El equipo abandonó M. genitalium en favor de un genoma sintético recién adquirido de M. mycoides. Esta bacteria que se reproduce rápidamente les permitió revisar los resultados en cuestión de días. Encontrar la célula receptora correcta resultaría un poco más difícil. El equipo se dio cuenta de que algunas células tienen un recubrimiento superficial defensivo especial que destruye cualquier ADN al entrar en contacto, lo que las hace inadecuadas como células receptoras.
Sin embargo, el equipo descubrió que el químico polietilenglicol podía ayudar a hacer que la membrana de la célula receptora fuera más permeable e incluso a proteger el ADN cuando se trasplantaba. Con este conocimiento y una bacteria hospedadora adecuada en sus manos, estaban preparados. Al trasplantar ADN sintético a una célula, se creó el primer organismo con un padre informático. Utilizando el método del polietilenglicol, el equipo tuvo éxito en sus pruebas iniciales de trasplante. Luego se prepararon para una secuenciación final, síntesis y trasplante del genoma de M. micoides. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Con la secuenciación del ADN, incluso los errores más pequeños pueden ser fatales. Esto es lo que pasó. Durante la última ronda, el equipo comenzó a obtener resultados negativos, la bacteria no estaba creciendo. Un análisis más detallado reveló el culpable, una minúscula deleción de una letra en la secuenciación del ADN del par de bases. Este error aparentemente pequeño arruinó todo lo que siguió. El equipo detectó el error y corrigió la secuencia. Los trasplantes posteriores se realizaron sin problemas y, en el proceso, hicieron historia en la genética, la primera especie viva y autorreplicante en tener un ordenador como progenitor. A medida que el ADN recién insertado se activaba, comenzó a crear colonias celulares que estaban controladas únicamente por el genoma sintético. Y como el equipo se acordó de poner una marca de agua a su trabajo, incluso codificaron la dirección de correo electrónico del laboratorio en la secuencia de ADN sintético. Digitalizaron la biología al convertir el código químico analógico del ADN en el código digital de una computadora y, a partir de ahí, reconstruyeron la información química en una molécula de ADN para crear células vivas originales. El equipo llamó a la nueva célula M. micoides HB-1. 0, en honor al Instituto J. Craig Venter. Con este innovador experimento, la vida sintética se hizo realidad. Pero, ¿cómo reaccionó la gente ante este avance? Y lo que es más importante, ¿qué impacto tendrá la vida artificial en el futuro? El público conoció al primer organismo sintético con aplausos y burlas. El objetivo del autor al crear la primera instancia de vida sintética era demostrar que el ADN es el software y la base de toda la vida. En otras palabras, quería acabar con todos los argumentos a favor del vitalismo. Sin embargo, lograr que la gente se ponga de acuerdo sobre lo que constituye la vida no es tarea fácil. Las respuestas al avance fueron variadas. Algunos periodistas dijeron que fue un momento profundo, otros lo calificaron de descubrimiento fortuito pero importante. Algunos incluso dijeron que en realidad no se había creado ninguna vida sintética, ya que se utilizó una célula natural para el trasplante en lugar de una sintética. Este último grupo sostuvo que el término vida sintética debería usarse solo para referirse a los organismos creados completamente a partir de cero. Sin embargo, es prácticamente imposible crear algo sin utilizar un ingrediente que haya sido preprocesado de una forma u otra. Por ejemplo, cuando horneas un pastel desde cero, rara vez mueles la harina o mueles el azúcar tú mismo. Pero lo que es más importante, a muchas personas les preocupaba que este proceso pudiera terminar en las manos equivocadas. Los avances tecnológicos han permitido crear versiones caseras de herramientas de laboratorio, y la información de código abierto podría hacer posible que casi cualquier persona se interponga con el software de la vida. Por ejemplo, los bioterroristas podrían aprender a producir gérmenes potencialmente letales, como la bacteria que causa la peste bubónica, que mató a decenas de millones de personas en la Edad Media. Por lo tanto, las regulaciones son necesarias, pero también es importante mantener una perspectiva que equilibre las amenazas remotas pero potenciales con los increíbles beneficios de la biotecnología. Por ejemplo, los estudiantes de biología ahora tienen un acceso sin precedentes a la tecnología que antes estaba reservada a los mejores científicos, lo que ayuda a todos a beneficiarse de un mayor conocimiento y descubrimiento. Sin embargo, aún hay más por venir.
Imagínese los beneficios de teletransportar ADN o incluso organismos enteros, una posibilidad que podría desbloquearse digitalizando y sintetizando el ADN.